Imagina esta situación. Te encuentras en un ascensor con otras 5 personas, cuando de repente las luces comienzan a parpadear. Señal de que algo no anda bien. En cuestión de minutos, quedan atorados en el ascensor. ¿Crees que tú y las otras personas interpretarán la situación de la misma manera? ¿Qué determina nuestra interpretación de una situación? Porque, a veces, una situación de emociones intensas nos parece mucho más caótica de lo que realmente es. En este video, exploraremos estas preguntas y más. Vayamos a este video. El término interpretación se refiere al proceso cognitivo mediante el cual se le asigna sentido a la acción, o lo que es lo mismo, se le atribuyen motivos e intenciones al sujeto agente de la acción. Cuando observamos nuestro entorno, nuestro cerebro integra la información sensorial con nuestras experiencias pasadas, emociones, creencias y expectativas. Las conexiones neuronales se activan y se forman patrones de actividad que dan forma a nuestra percepción y comprensión de la situación. Por ejemplo, si hemos tenido experiencias previas similares, esas experiencias pueden influir en cómo interpretamos la situación actual. Del mismo modo, nuestras emociones pueden modular nuestra percepción, haciendo que una situación nos parezca más amenazante o menos peligrosa de lo que realmente es. Pero además de esto, ¿cuáles son los factores que influyen a que interpretes una situación de cierta manera? Jerome Bruner, destacado psicólogo del siglo XX, dijo: "La percepción depende tanto de lo que sucede a nuestro alrededor como de lo que llevamos dentro de nosotros mismos". La percepción es relevante porque, gracias a ella, podemos darle sentido a lo que observamos mediante nuestros sentidos. Pero a su vez, hay un punto en el que nos damos cuenta de que no todo lo que observamos es un reflejo exacto de la realidad. Hay 2 puntos clave que explican esto. 1. Comprendemos una situación o interpretamos una conducta mediante la construcción de un modelo mental. Esto exige, como primer paso, poner en relación elementos aparentemente dispares. El esquema actúa como si fuera un filtro que solo admite la información consistente con él y bloquea la información irrelevante o inadecuada, permitiendo al mismo tiempo hacer referencias que llenan los espacios vacíos de lo que no prestamos atención. 2. Lo que vemos se ve influenciado por varios factores, entre ellos nuestras experiencias pasadas, creencias, emociones y el contexto social en el que nos encontramos. Teniendo en cuenta esto, entonces, veamos los factores que influyen en nuestra manera de interpretar una situación. Experiencias pasadas. Desde el campo del análisis de la conducta, las experiencias pasadas se consideran fundamentales para comprender cómo interpretamos las situaciones en el presente. El análisis conductual se basa en la idea de que nuestro comportamiento está influenciado por las consecuencias que ha experimentado en el pasado. En este sentido, las experiencias pasadas actúan como refuerzos y condicionamientos que moldean nuestras respuestas ante estímulos similares en el futuro. Por ejemplo, si en el pasado hemos experimentado consecuencias positivas al interactuar con ciertos tipos de personas, es probable que tengamos una predisposición a interpretar positivamente las interacciones con individuos similares en el futuro. Emociones. En primer lugar, nuestras emociones pueden actuar como filtros a través de los cuales procesamos la información sensorial. Por ejemplo,
Cuando estamos experimentando emociones intensas como miedo o ansiedad, es más probable que prestemos atención a estímulos que refuercen esas emociones y que ignoremos o minimicemos aquellos que las contradigan. Esto puede llevar a interpretaciones sesgadas de la realidad, donde tendemos a percibir los eventos de una manera que confirma nuestras emociones dominantes en este momento. Además, nuestras emociones pueden afectar nuestra capacidad para pensar de manera clara y racional. Piensa que cuando estás dominado por emociones intensas, como ira o tristeza, es más difícil para ti evaluar la situación de manera objetiva, e incluso puede ser difícil tomar decisiones de manera clara. Creencias y valores. Las creencias se forman a lo largo de nuestras vidas, a partir de una variedad de influencias, como nuestras experiencias personales, la educación recibida, interacciones sociales y la cultura. Nuestras creencias pueden influir en a qué le prestamos más atención en una situación dada. Por ejemplo, si creemos firmemente en una teoría conspirativa, es probable que prestemos más atención a la información que respalda esta teoría y que ignoremos la información que la contradiga. Contexto social y cultural. Te haré una pregunta. ¿Por qué cuando estás con tu madre actúas de manera distinta a como lo harías estando con un amigo? Esto se da debido a la influencia del contexto social y las expectativas asociadas con cada situación. Nuestro comportamiento está moldeado por las normas y roles sociales que aprendemos a lo largo de nuestra vida, y estos pueden variar según el entorno en el que nos encontramos. Además, la presión social puede influir en cómo interpretamos las situaciones. En algunas ocasiones, la necesidad de encajar o de ser aceptado por el grupo puede llevarnos a adoptar ciertas interpretaciones o comportamientos que pueden no reflejar nuestras verdaderas percepciones o creencias. En este sentido, la influencia social puede distorsionar nuestra manera real de ver una situación y llevarnos a actuar de manera diferente de lo que lo haríamos si estuviéramos solos o en otro entorno social. Sesgos cognitivos. Todos tenemos sesgos cognitivos, que son patrones sistemáticos de pensamiento, que pueden distorsionar nuestra interpretación de la realidad. Estos sesgos pueden incluir la tendencia a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes, sesgo de confirmación, o la tendencia a atribuir nuestras propias motivaciones a los demás, efecto de proyección. El atentado del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas es un ejemplo paradigmático de vivir emociones intensas en situaciones donde las interpretaciones varían de persona a persona. En distintas entrevistas se compararon las experiencias de distintas víctimas del atentado, revelando una diversidad de respuestas ante el mismo evento. Algunos, como políticos, optaron por respuestas más institucionales, conscientes de la trascendencia y gravedad del suceso. Mientras tanto, otros, como periodistas o virólogos, compartieron experiencias personales, recordando a seres queridos perdidos o la angustia de estar lejos de la familia en esos momentos. Algunos trabajadores en alguna de las torres. Este día marcó un antes y un después en mi vida. Uno de los testimonios, en primera persona, destaca la valentía y humanidad de los ciudadanos comunes, que, sin importar su estatus o profesión, se unieron para ayudar en la zona cero. Recuerdan el olor persistente y la empatía que surgió entre desconocidos en medio del caos. Luz Garate, quien trabajó en las Torres Gemelas, expresa: el atentado cambió por completo mi vida.
Durante mucho tiempo, guardó silencio sobre ese día, recordando la sensación de impotencia y la pérdida de seres queridos. Para ella, el 11 de septiembre no es solo una fecha, sino un evento que dejó una marca indeleble en su existencia. Y no sé si has escuchado por ahí que prácticamente ante una situación como esta de algún caos, tendemos a ser más unidos como humanos. ¿Qué piensas tú? Lila Nordstrom, una de los 300.000 que se enfermaron por la toxicidad del aire, expresó: acabé entre la estampida de gente que iba hacia el norte. Todo esto marcó mi salud y la de toda la comunidad que acabó desarrollando problemas a consecuencia de la toxicidad del aire. En esta situación del atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, podemos observar claramente cómo las personas tienen interpretaciones diversas dentro de una misma situación, pero con variabilidades significativas. Por ejemplo, algunos individuos, como los políticos, pueden enfocarse en aspectos institucionales y políticos en el suceso, mientras que otros, como los trabajadores comunes, pueden resaltar la solidaridad y la humanidad que surgió entre los ciudadanos en medio del caos. Además, la experiencia personal de cada individuo, su relación con el evento y su contexto emocional pueden influir en cómo interpretan y recuerdan los eventos ocurridos ese día. Esto nos hace ver la complejidad de la experiencia humana y cómo diferentes factores pueden influir en la percepción de un mismo evento. En conclusión, la interpretación de una situación puede variar significativamente de una persona a otra, influenciada por una serie de factores, tanto internos como externos. Es fundamental reconocer que nuestra perspectiva es solo una entre muchas, y que cada individuo tiene su propia experiencia y contexto, que moldea su interpretación del mundo. Al respetar y ahondar en las posturas e interpretaciones de otros, podemos aprender constantemente del mundo que nos rodea. Esto nos permite cuestionar nuestras propias creencias y dejarle de lado las limitaciones de nuestros puntos de vista. A veces, al estar en modo automático, dejamos de considerar aspectos y detalles pequeños que dan sentido a nuestro mundo. Por eso, es importante que te tomes el tiempo para detenerte. Sale hacia tu patio, sale hacia el jardín, hacia la terraza, simplemente mira tu entorno y ve la complejidad de tu mundo en lo más simple y pequeño. He hecho esta investigación precisamente sacada de una metodología de investigación que me tocó ahondar en este tiempo. Así que espero hayas disfrutado mucho de este video y de este texto, de esto en sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de la comunidad. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.